En la imagen se muestran los posibles comportamientos de una función cuando x tiende a infinito. En este primer ejemplo, los valores de f están cada vez más próximos a 0, de manera que la recta y igual 0, que es el eje x, es una asíntota horizontal de la curva. Esta otra función tiende a menos infinito cuando la x se hace todo lo grande que queramos. Se presentan situaciones similares cuando x tiende a menos infinito. Se puede comprobar con ayuda de la calculadora que el límite cuando x tiende a infinito de una función polinómica es siempre más infinito o menos infinito, según sea positivo o negativo el coeficiente del término de mayor grado. En estos ejemplos, el primer límite da infinito y el segundo menos infinito. El límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por una función polinómica es 0, porque al dividir 1 entre un número cada vez más grande, el cociente es cada vez menor, llegando a ser tan pequeño como queramos. Si x tiende a menos infinito, se tendrá en cuenta la relación que ves en la imagen. En realidad, en muchas ocasiones no es necesario utilizarla. Por ejemplo, en una función polinómica, el único término que decide es el que tiene mayor grado. ¿Por qué? Si sustituyes x por un número muy grande, 2x cubo será muchísimo mayor que 3x cuadrado, y será el que decida el signo. Si nos fijamos solo en 2x cubo, y la x tiende a menos infinito, tenemos que pensar que un número negativo al cubo es negativo, y el límite será menos infinito. Recuerda el comportamiento y la gráfica de las funciones exponenciales. Se diferenciaban según fuera a mayor que 1 o a estuviera comprendida entre 0 y 1. En el primer caso, la función era creciente, en el segundo, decreciente. En ambos casos, la recta y igual 0, que es el eje x, era una asíntota horizontal. El dominio de las funciones logarítmicas, inversas de las exponenciales, lo formaban los números positivos. También se diferenciaban según fuera la base del logaritmo a mayor que 1 o a estuviera comprendida entre 0 y 1. En el primer caso, la función era creciente, en el segundo, decreciente. En ambos casos, la recta x igual 0, que es el eje y, era una asíntota vertical. El límite cuando x tiende a menos infinito no tiene sentido hallarlo porque no hay función para esos valores de x. Cuando x tiende a infinito, el protagonismo de una función polinómica lo desempeña el término de mayor grado. Por tanto, solo nos fijaremos en ellos. Observa en este ejemplo que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, siempre nos va a dar un límite infinito, y el signo dependerá de los coeficientes de los términos de mayor grado. Volvemos a fijarnos solo en los términos de mayor grado de los dos polinomios. Observa que no estamos diciendo que esas fracciones algebraicas sean iguales. Lo que se indica mediante una igualdad es que los límites de ambas, cuando x tiende a infinito, van a coincidir. Cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite siempre dará 0. En este tercer ejemplo, los grados de los polinomios que están en el numerador y en el denominador son iguales. El límite siempre nos da el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado en los que nos estamos fijando. En varias ocasiones se ha hablado de comportamiento asintótico de una función. Cuando un tramo de curva se aleja indefinidamente, aproximándose cada vez más a una recta, esa recta es una asíntota de la curva. La función que se muestra en la imagen tiene dos asíntotas. Para hallar las asíntotas horizontales de una función, se realizan estos dos límites. Si el resultado de alguno de los límites da un número finito a, como el caso del ejemplo, y igual a será una asíntota horizontal de la función.
Si los límites dieran infinito, no habría asíntota horizontal. Para hallar las asíntotas verticales en una función racional, resolveremos la ecuación que resulta de igualar el denominador a cero. Las raíces nos darán posibles asíntotas. Decidiremos si lo son comprobando el límite. En nuestro ejemplo, x igual 2 es una asíntota vertical. Sin embargo, x igual 1 no lo es porque al calcular el límite de la función cuando x tiende a 1, no nos ha dado infinito. Esta es la gráfica de la función completa. El dominio de la función lo forman todos los números reales excepto el 1 y el 2. X igual 2 es efectivamente una asíntota vertical. En x igual 1 no hay ningún comportamiento asintótico, simplemente se trata de un punto que no es del dominio. En la guía didáctica tienes un resumen con las normas de cálculo de límites que se ven en el tema. En todos los casos se empieza sustituyendo la x por el valor al que tiende. En ocasiones nos encontramos con operaciones con el infinito, como infinito partido por 3, u otras que no tienen sentido como 3 partido por 0. Debemos entender que, al estar hallando un límite, no estamos realmente dividiendo 3 entre 0, sino una serie de números que se aproximan cada vez más a 3 entre otra serie de números que se aproximan cada vez más a 0. Hay que tener mucho cuidado con estas expresiones. Algunas siempre dan lo mismo. Por ejemplo, 3 partido por 0 dará siempre infinito, aunque son los límites laterales los que nos informarán del signo. Otras no. Son las llamadas indeterminaciones, como por ejemplo 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. En estos casos hay que aplicar algún método para conocer el resultado. Con esta unidad se pretende que conozcas el significado analítico y gráfico de los límites en un punto y en el infinito, y te inicies en su cálculo. El concepto de límite se utiliza en este tema para el estudio de la continuidad de una función y para el cálculo de asíntotas horizontales y verticales. Hasta el próximo vídeo.